finalmente cerca de las 8:30, 9 de la mañana. ¿Qué? ¿A las 10:30? ¿La votación? 10:30. ¿A las 10? Sí, 10 por ahí. 10:30. Mirá vos, tenía el reloj pesado. ¿No te habías levantado todavía? Sí, sí. ¿A esa hora te levantás? Por supuesto, no, me levanto mucho antes. Pero de hecho me quedé después hasta viendo las modificaciones que además algunas interesantes. ¿El show de Lilita, viste también? El show de Lilita, decía que algunas modificaciones interesantes. 129 a 125 fue la votación finalmente, terminó 131 marcó el tablero y ahí hubo como un momento medio raro y bueno, después finalmente se corrigió. 2 de los que habían votado a favor en realidad querían votar en contra, metieron mal el dedito y terminó quedando 129 a 125, media sanción para la despenalización y legalización del aborto. Con algunas modificaciones en el proyecto, después se pasó a votar en particular, fue girado ya a la Cámara de Senadores que lo va a estar tratando en comisiones. Con una rosca transpolítica que a último momento dio vuelta el voto de 3 diputados que uno estaba en duda, 2 ya se habían manifestado que iban a votar en contra, los 3 de La Pampa, y a las 8:30 de la mañana uno de ellos 3 publicó un tuit diciendo que quede claro que los 3 diputados iban a votar a favor. peronistas de La Pampa vamos a votar a favor de la despenalización del aborto. Todos aseguran que hubo ahí un maneje del gobernador. Lo que se desconoce es del gobernador, ¿con quién? Digamos, del gobernador con quién, ¿no? Digo, porque también tuvo... Yo quiero, ¿sabes por qué resalto este hecho? Yo creo que si no hubiese ocurrido todo lo que pasó con el movimiento de las mujeres en nuestro país, esto ni se hubiese tratado, ni se hubiese llegado a ningún lado, digamos, y esto no hubiese sido posible desde ya. Si no hubiesen estado allí además presionando toda la noche en la puerta del Congreso, tampoco. Pero no obstante, también, además de eso, ocurrió un fenómeno de una activación política de algún lado. Alguien rosqueó 3 votos, alguien negoció algo políticamente. Estoy hablando bien de la política, no hablando mal. ¿Pero por qué crees que hubo un...? Porque fue así, porque eso ocurrió. 2 de los 3 nunca se habían manifestado. ¿Cómo? Que 2 de los 3... Sí, no, al revés. Al revés, de los 3, 2 uno no se había manifestado y se especulaba qué pasaba. Y 2 habían manifestado ya. Yo según lo que leí era al revés. No, que votaban al revés. Es interesante ver en los diarios de La Pampa. El tema es tapa hoy, por supuesto, porque, además, porque el tema se viralizó. El propio Tinelli felicitó al gobernador de La Pampa y a los diputados por la decisión y demás. El conteo hasta nosotros hoy en el programa de radio, a las 8 de la mañana, hicimos una nota con un periodista acreditado y nos dijo que el conteo daba exactamente con esos 3 votos del otro lado, con lo cual ganaba el no por 2 votos. Al ratito que hicimos, y demás, estaba Belén, nuestra compañera de trabajo allá en Buenos Aires, la sensación en la puerta del Congreso era la misma. La información era que se ganaba el no por 2 votos. A las 8:15, 8:20 apareció este tuit de este legislador y rápidamente el tema se dio vuelta. Las diputadas les pedían a Macri por las redes sociales, hasta de forma muy chicanera, que se despierte, que se levante y que las ayude a movilizar la situación. Macri estaba en corriente, estaba en otra historia. Estaba pescando. Y algo ocurrió, digamos. Evidentemente, el gobernador bajó línea y tres diputados manifestaron abiertamente su voto ahí cambió y salió exactamente al revés con esos 3 votos. Bueno, ahí se ve cómo se vio fuera del Congreso también. Con una plaza dividida para aquellos que estaban a favor y para aquellos que estaban en contra tuvieran el lugar separado para manifestarse. Sí. No hubo ningún inconveniente. No. Ni nada raro, la verdad que fue una jornada histórica la de ayer, una jornada histórica. ¿Quieren que repasemos algunos de los dichos de los diputados santafesinos? Sí, tenemos a Agustín Rossi, que habló finalmente. Rossi habló como a las 8:30, 9 de la mañana. Claro, habló después de todos porque estaban todas las ponencias individuales, cada uno podía decir lo que quería, sí. Y Agustín Rossi habló como presidente del bloque, que fue interesante porque dijo: les voy a hablar no en nombre de todo el bloque. Porque si bien la mayoría del todos bloque... dijeron lo mismo. Hubo algunos que no fue así, ¿no? Vamos a compartir un fragmentito. Ponemos los 3 juntos. Primero Agustín Rossi, después vamos a ver a Silvina Frana y finalmente vamos a ver a Albor Cantar, de Cambiemos. Estos son 3 de los diputados de Santa Fe que no repasamos el día de ayer porque se dio el discurso en horas de la madrugada. Esto sucedía en el Congreso en la madrugada y la mañana. A ver.
yo voy a votar una ley que si se aprueba, que si es ley, le va a permitir a mis dos hijas, una tiene 30, otra 19, que si mañana quieren hacer un aborto, lo van a poder hacer en condiciones legales, en condiciones seguras, y yo voy a estar enormemente más tranquilo. Señor presidente, le pido a todos los diputados de esta Cámara que voten en el mismo sentido que yo voto por las hijas de ustedes. Voten para que mis hijas, si un día quieren hacerse un aborto, lo puedan hacer en un lugar sano, seguro y legal. Que sea ley, señor presidente. La mayoría entendió que hay ser humano a partir de la concepción, pero no me quiero quedar con esto, señor presidente, porque para mí este es el tema de conflicto, para mí este es el tema que me pone en esta situación, porque un niño por nacer es un paciente en la medicina y tiene que recibir los mismos derechos que cualquier paciente. Entonces digo, si un niño por nacer es paciente en la medicina, ¿desde qué lugar decimos que no es ser humano? Y sé lo que viven las mujeres vulnerables, no solamente frente a una situación de aborto, también cuando van a denunciar una situación de violencia a una comisaría, también cuando tienen que hacer distintos trámites, no son tratadas iguales que las mujeres que tenemos una mejor situación. El no tener obra social te pone en otra situación. Pero acá hay un tema de fondo, la causa de este tema, que es la vulnerabilidad y la pobreza. Por eso, señor presidente, también quiero decir, no desconozco las estadísticas, no sé si son mejores o peores, porque como decía un diputado de mi bloque, ¿quién gana con este debate? Nadie. Mientras haya una sola persona muerta en la República Argentina no gana nadie. Yo no quiero penalizar a ninguna mujer que se haga un aborto y tal vez ese artículo de despenalización lo vote como un signo de que no es mi misión penalizar a las mujeres. Pero creo que la solución pasa por otro lado, señor presidente. He dicho acá que a mi entender no se trata de una discusión entre quienes están a favor del aborto y quienes no, y mucho menos de quienes están a favor o en contra de la vida. El tema central de la discusión es si sancionamos con prisión a aquella mujer que decide interrumpir un embarazo no deseado o si, por el contrario, despenalizamos tal práctica durante las primeras 14 semanas de gestación, tal como lo plantea el proyecto en debate. Si nuestra decisión es despenalizar, va de suyo e inescindiblemente a esa decisión, que es el Estado quien debe garantizar que esta práctica se haga en el ambiente de salubridad adecuado, que garantice la salud psicofísica de esa mujer, y esto es así pura y simplemente porque es una cuestión de salud pública. Principalmente entiendo que estamos ante dos alternativas: o mantener como hasta la fecha la obligación de una conducta determinada bajo la amenaza de una sanción penal, o darle la opción a las mujeres de decidir ellas, en el uso de su autonomía, el camino a seguir. Y obviamente, entre una conducta determinada por ley y otra que admite la opción, me inclino por esta última. Es más, obligar a una mujer en un embarazo no deseado a continuar con el mismo no es más que usarla como un mero medio por ideologías o creencias religiosas. Y me pregunto, señor presidente, le pregunto a todos los diputados y diputadas, si hay acá un ejemplo más claro de cosificación de una mujer que utilizarla como un mero medio. Bueno, tres de los diputados santafesinos que expresaron cada uno de ellos su postura. Agustín Rossi a favor, Silvina Frana en contra, Albor Cantar a favor, finalmente, ¿no? De los diputados de Santa Fe, qué raro, porque quizá si esto lo hubiésemos hablado algún tiempo atrás, no hubiésemos tenido, no le hubiésemos pegado los nombres de los a favor y los en contra. No entiendo. Claro, digo, de los diputados de Santa Fe, si este hubiese sido un tema de agenda estructural, por ejemplo, en aquel momento de la campaña, que no lo fue, sí fue uno de los temas, pero como los temas que generalmente están en todas las campañas. ¿Pero te sorprendió algún punto? Yo siempre pregunto. Te diría que el de Cantar me sorprendió. No. Sí, a mí sí. El de Marcucci me sorprendió.
El de Grandinetti. El de Grandinetti me sorprendió. Sí, el de Grandinetti sí. Ya tenés tres, digamos, de los más El de Grandinetti me resonantes. sorprendió. El de Cantar y el de Marcucci no, a mí no me De sorprendieron. los cuales dos fueron cabeza de lista. Sí. A mí de Marcucci y de Cantar no me sorprendieron porque me parece que el espacio político al cual ellos pertenecen, lo dijimos el otro día acá, ¿Cómo votó Marcucci al final? a favor. ¿Votó a favor o se abstuvo como dijo? A favor. A favor, a favor. O sea que al final cambió su voto. Sí, pero a favor y propuso que se podría haber hecho por otro método, que era la consulta popular. Preguntarle directamente a toda la sociedad, como era un tema que involucra a todo, que no era una mala idea también. Pero a mí, sobre todo por las mujeres que integran el espacio político al que pertenecen Marcucci y Cantar, y por la militancia que tienen esas mujeres en estos temas desde hace muchos años, no de ahora, desde hace muchos años, no me sorprendería. Lo que pasa es que a mí me sorprende que formen parte de Cambiemos, porque su concepción política tampoco era esta, digamos. Entonces, si cambian de camiseta desde la política, desde la economía tan fácil, también lo podrían haber hecho con este tema. Pero hubiesen cambiado lo que pensaban originalmente. Para mí votaron como yo esperaba de entrada que voten. Y Frana también. Frana, a mí no me sorprende que haya votado. No. Frana, que creo que tuvo una controversia con el Colegio de Abogados de Santa Sí. Fe, porque el colegio hoy aclaró que su postura era a favor de la no criminalización del aborto de las mujeres, y creo que Silvina Frana en algún lugar fundamentó su voto incorporando la posición del Colegio de Abogados de Santa Fe, que no era tal. Diciendo que el Colegio de Abogados de Santa Fe había hecho público una visión sobre la ley que era inconstitucional. Ujú. Y rápidamente, con muchos reflejos, el Colegio de Abogados, a los 10 minutos, salió un comunicado diciendo nosotros no emitimos esa opinión. Y Frana, también rápida de reflejos, en el recinto pidió la palabra nuevamente, dijo, necesito hacer una aclaración, cité esto, me equivoqué, no era del Colegio de Buenos Aires, creo, ponele, o algo por el estilo. Esa fue la controversia que ocurrió. Las correcciones que se hicieron están bastante interesantes, las que incorporó incluso Fernando Iglesias. Eso te iba a decir hoy. Que estuvo muy bien, de esto de verdad lo pienso y lo digo, en esta situación, que tiene que ver con la incorporación, el peligro de la madre, de la joven embarazada que quiere interrumpir su embarazo, su gestación, y no el riesgo. Que hablar de peligro, una situación realmente más contundente, ¿no? Que Pero además tan laxa como la de... muy bien fundamentado, porque dijo, riesgo existe siempre. En cualquier embarazo existe riesgo y en cualquier práctica que te implique entrar a un quirófano existe riesgo. El peligro es otra cosa, digo, me parece que fue interesante. Puedes incorporar la gradualidad según el tiempo de gestación que propone la Organización Mundial de la Salud respecto a qué método, en qué momento de la gestación, hasta los 14 semanas, qué método utilizar para interrumpir el embarazo. Y los objetores de conciencia, ¿no? Que fue tal vez la más discutida, se deriva a otra ley ya existente respecto a este tema, pero se obliga el Estado obliga a los médicos públicos en la República Argentina a la práctica del aborto. Ya sea en el hospital más grande de Capital Federal o en el dispensario más chiquito de Jujuy. Yo quiero verlo a esto. Yo quiero ver en Jujuy, en Salta, en provincias muy reaccionarias, en Formosa, en Entre Ríos. Bueno, pasa en Santa Fe también, en Santa Fe, que en el último Encanto Colorado... Bueno, Encanto Colorado no es el mejor ejemplo porque hay una pareja de médicos fantástica, pero en cualquier lugar remoto de Santa Fe, donde el médico es uno y está en contra de esta práctica, ¿cómo resuelven el caso? Porque minuto que pasa es minuto que se suma más peligrosidad a la situación de interrupción del embarazo. Por lo tanto, ¿de qué me sirve si la joven, la mujer que quiere interrumpir el embarazo en Román, el médico de Román no quiere interrumpirlo, si tiene que venirse a Santa Fe? Y si es pobre, no puede venir a Santa Fe, no va a venir a Santa Fe si es pobre.
Sí, debería, como acá, como hay pobres en Alto Verde que no viven en el centro. O hay pobres en Barrio Chalé, Barrio San Lorenzo que no conocen el centro o lo conocen poco porque no tienen para los dos bondi. la carga contra los médicos que se nieguen a hacerlo debería ser fuertísimo. Por parte del Estado. La sanción. Sí, la sanción. Un médico que se niegue es un médico que está incumpliendo la ley. Sí, pero además en algo crucial, digamos, básicamente, porque no es cualquier pavada, digamos, no es por una curita o no. Digamos. ¿No bancan al objetor de conciencia a pesar de que esté reconocido inclusive por la Corte Interamericana de Derechos Humanos la objeción de conciencia? La objeción de conciencia, y lo que pasa es que Estamos hablando de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Que se vayan a trabajar al sector privado. Estamos hablando de una ley que no estábamos hablando ya del fallo de la Corte, que era vidrioso. ¿Pero por qué te digo esto? Porque no es el estamos hablando de una ley, que todavía no lo es, pero lo va a ser. Yo creo que no es la responsabilidad del médico el garantizar que la práctica se haga en cualquier rincón de la República Argentina, sino del Estado. Es decir, que será un problema que deberá resolver el Estado provincial en este caso. Si vos tenés una localidad... ¿Un solo médico? Disculpame, si vos tenés una localidad X, cualquiera sea... Tenés un médico que puede hacer eso. No importa. Si vos tenés una localidad X donde el médico único que hay es objetor de conciencia, deberá el Estado promover que vaya un médico a ese lugar, que lo haga y que se den las formas correspondientes. Digamos, no le podés cargar las cintas al médico porque, como hay uno solo, no puede ser. Y en una ciudad como Santa Fe o Rosario sí, porque total hay un montón. Está bien, pero ese médico que prefiere ser objetor de conciencia con ese tema podrá buscarse un empleo en el sector privado, muy interesante. Bueno, sí, está bien, pero vos puntualizás y ponés el ojo sobre el individuo cuyos derechos también están garantizados, Juan. ¿Pero derecho de qué? De ser objetor de conciencia. De objetor de conciencia de algo que no está penado. No está más penado. De hacer una práctica, no es de si está o no está penado. No sos objetor de conciencia por algo ilegal. Que vaya a trabajar. Sos objetor de conciencia de algo legal. Vos como Estado tenés en una localidad, yo te puedo entender que si tenés un hospital que tiene 30 cirujanos y hay 6 que se niegan, tienen objetor de conciencia, joya, perfecto. Gato Colorado, cualquier localidad del interior de Santa Fe que tenés uno que pueda hacer esa práctica, no podés ser objetor de conciencia. Si sos objetor de conciencia, andá a trabajar otra cosa, porque el Estado no lo puede garantizar de otra manera. Yo creo que sí, que lo puede y que tiene que arbitrar todas las herramientas necesarias para que se haga o se haga. Es de cumplimiento inaplicable. A pesar... No sé, no estoy tan seguro. ¿Y cómo haces? No estoy seguro que sea así. Pero creo que la responsabilidad es del Estado, ¿no? ¿Y cómo haces? Hay 6 médicos que los 6 se niegan a hacerlo. ¿Usted pensás que no hay nadie que quiera, que pueda y que se pueda mover en un caso por un caso laboral? Que no tiene las herramientas un Estado provincial para garantizarlo, si no, bueno, tenés el pueblo más cercano, tenés el de acá, lo llevás, lo acomodás, digo. ¿Pero y por qué? Porque estamos discutiendo unanimidad por ahí. Pero si vos tenés que... Si vos tenés un médico que es objetor de conciencia, sigamos el ejemplo de Román, que se niega a la práctica abortiva, ya ponés a la adolescente, a la mujer, a la chica que tiene el deseo de abortar, tener que irse a San Javier. ¿Por qué tiene que ir a San Javier? No tenés que... a Helvecia o a Reconquista. No, el Estado debe garantizar que se haga en ese lugar. ¿Y cómo haces tenés un solo médico? Llevas otro médico. ¿Y qué tiene que tener un médico que vayan yendo a las ciudades, a los pueblos del interior? Porque el señor médico... Claro, por supuesto, si lo tiene que garantizar el Estado. Pero mucho más fácil es que pongas un médico que no se niega a nada. Mucho más fácil es que le quites el derecho a todos los médicos de ser objetores de conciencia. Por eso. Bueno, por eso. Es más fácil quitar un derecho que hacer lo que tiene que hacer un Estado, que es garantizarlo a pesar de que exista un derecho avalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ante estas prácticas a los profesionales le da la posibilidad de... No puede pasar, Juan, y que todo el servicio de obstetricia, el hospital Iturraspe, hasta el subjefe, yo estoy de acuerdo, sean objetores de conciencia. Claro, son todos objetores de conciencia. Es una vergüenza, es una vergüenza. Absolutamente de acuerdo. Y son además formadores de médicos de la facultad. Pero vos le vas a cargar las tintas al médico. Sí. Cargársela al Estado, que no está garantizando que una ley se cumpla. ¿Por qué voy a seguir gastando plata? Pero es el Estado el que tiene que garantizar que se cumplan las leyes, no los médicos. Pero es que ese médico... ¿Es el Estado? Pero Juanchi, escúchame, si vos tranquilamente, además como está funcionando la economía de bien, se pueden poner una panchería, se pueden poner una clínica todos juntos, que no le va mal tampoco a los médicos. Pueden hacer cualquier otra cosa y dejarnos de hacer gata plata y recurso al Estado porque el señor es objetor de conciencia de algo que va a dejar de estar... Porque esto es lo importante. Sí. No va a ser más un delito, no va a estar más de penado, y nuestro Estado lo reconoce como un derecho. Entonces, flaco, no podés ser objetor de conciencia un derecho, no está más penado. Está bien, no lo querés hacer, muy bien, buscamos otro
que lo haga y que garantice que el Estado no tenga que haciendo un quilombo cada vez que tiene un caso de una chica que llega y que se quiere hacer un aborto, hay que andar buscando un médico que vaya Lo a que, tal deberá lado. hacer, lo que deberá hacer entonces el Estado es decirle a los médicos, a partir de ahora, si quieren ser objetores de conciencia, o un requisito para ingresar y estar en un efector público de salud es no ser objetor de conciencia. Un requisito más. Sí. Y con Por eso lo menos te garantizar que en el lugar que haya uno, haya Por eso, dos, bueno, ¿cómo te lo y uno garantizás? no lo sea. Sí, ¿no? bueno, a partir de ahora, todos los profesionales que sean contratados por el Estado, Sí, o que, o sea, pague- trabajen en un efector o público de te salud, pongo una mejor así no lo echás. no pueden ser objetores Que él de le pague a otro médico que no sea objetor de conciencia y que garantice el traslado del médico, que llegue rápido y que el aborto se practique. Que la responsabilidad esté en la cabeza del médico. Y listo.